Entonces voy a devolverme por acá. Les decía que el proceso de análisis implica que hay de principio algo que se llama el objeto de estudio. En nuestro caso, el objeto de estudio es cuál es la apariencia esperable de una basílica. Eso es lo que nosotros queremos averiguar. Se llama objeto de estudio porque así le pusieron, digamos, todos los que generaron la teoría de la investigación. Entonces, cuando abren un libro especializado en técnicas de investigación, cualitativas, cuantitativas, mixtas, lo que sea, van a encontrar esta expresión de objeto de estudio. Entonces, objeto no es un chunchito, no es un aparato, no es algo necesariamente tangible, sino más bien la gran pregunta que origina la investigación. Eso que se quiere contestar, por la cual vamos a hacer toda una selección de técnicas, una ruta metodológica, para poder entender al final de qué se trataba el asunto que la origina. Aquí van a notar que tenemos estas otras técnicas porque esta presentación es para el curso de análisis de producto. Sin embargo, la lógica secuencial sigue siendo la misma. Nosotros, en lugar de hacer un análisis morfológico, un storyboard, mapas de empatía y diagramas de flujo, bueno, los mapas de empatía sí los tenemos, hicimos más bien los ejes semánticos, hicimos los mínimos comunes e hicimos el inventario de categorías, ¿ok? Entonces, esas son las 4 técnicas que utilizamos nosotros en este momento para ir produciendo la información necesaria para poder contestar el objeto de estudio. Ahora, cada una de las técnicas entonces da información por aparte, ¿ok? Uno escoge varias técnicas porque cada una de ellas da una porción de la respuesta al objeto de estudio. Ninguna de las técnicas le da respuesta completa, porque si le diera respuesta completa, uno nada más aplica una técnica y no se jode haciendo una investigación completa. Pero algunas veces el objeto de estudio es tan complejo que no se puede aclarar aplicando una sola técnica. Por tanto, es necesario aplicar varias para que cada una de ellas dé una porción de la respuesta del objeto de estudio y que después nosotros podamos armar esa respuesta, construir esa respuesta. Por eso se dice normalmente que el proceso de investigación es a su vez un proceso de construcción. Este es el objeto de estudio del curso de análisis de producto. Como se los mencioné hace un rato, nuestro objeto de estudio es cuál es la apariencia esperable de una basílica. Para ello, entonces, se necesita una serie de preguntas que orienten el proceso. Esas preguntas ayudan a aclarar cuáles son las técnicas. Entonces, dentro del enunciado del ejercicio, en la primera parte, tenemos esas preguntas que orientan la investigación. Cada una de las preguntas tiene correspondencia con cada una de las técnicas que estamos aplicando. Precisamente por eso, porque el objetivo de las preguntas de investigación es orientar el proceso. Son como cuestionamientos base que si uno sabe las respuestas, puede armar la respuesta del objeto de estudio, de la pregunta grande que inicia la investigación completa. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Creo que sí. Creo que sí, ok, perfecto. Ahora, cuando uno ya aplica las técnicas y obtiene la información, ¿okay? Lo que obtiene son un montón de datos que están agrupados por objeto de estudio de la técnica. Cada una de las técnicas, a su vez, tiene un objeto de estudio propio, ¿okay? Contesta una parte de la pregunta grande. Cuando tenemos las técnicas, pasa una circunstancia como esta. Tenemos mucha información que puede estar o no relacionada y que nosotros tenemos que excavar en ella, tenemos que hacer minería de datos, por así decirlo, aunque la expresión se queda un poco grande, para poder encontrar la respuesta a la pregunta grande que estamos investigando. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí estas 4 preguntas. De esas 4 preguntas, cada porción de esas 4 aquí dentro de este gráfico entonces tiene parte bien, cada una de las técnicas da una parte de la respuesta a la pregunta de investigación, la primera pregunta que genera todo esto. Lo que sigue entonces es, una vez que yo tengo todos los datos, que es el estado que tenemos actualmente, tenemos el resultado de todas las técnicas, ahora lo que hay que hacer es encontrarles un sentido para poder redactar las directrices. Lo que sigue es el proceso de triangulación. Cada una de las técnicas entonces da una parte de los datos y todas dan datos diversos de fijo, ¿ok? No son tan diversos como eran al principio porque ya cada una de ellas está contestando una pregunta específica, pero aún así todavía con solo el resultado por aparte de las técnicas
no podemos redactar las directrices, no es tan sencillo. Se necesita relacionar la información y encontrarle un sentido. Lo primero que tenemos que hacer es buscar cuáles son las categorías de análisis. ¿Por qué motivo? Porque por definición, para hacer un análisis se necesita determinar categorías. No se puede realizar un análisis si primero no se definen cuáles son las categorías que se van a comparar, qué es lo que se está buscando. En nuestro caso, tenemos la fortuna de que esas categorías están muy claras, son los significados dentro del análisis semántico, los significados que están presentes en el cuadrante que ustedes seleccionaron y que tuvieron que buscar para poder formular la frase semántica. Esos significados normalmente además no son muchos, no es que sean 15, ni siquiera que sean 10, normalmente son como 5, ¿ok? Porque si hay tantísimos como 10, más bien el asunto sería como un mensaje difuso, ¿ok? No podría significar 10 cosas diferentes, más bien son como pocos mensajes que además tienen mucha coherencia entre sí, porque codifican precisamente un vocabulario visual, lo cual implica que codifican un lenguaje, y si hay un lenguaje, hay coherencia de por medio. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Sí. Bien, vean. Cuando en otro tipo de procesos, cuando no tenemos claras las categorías, entonces hay que buscarlas y tienen que emerger de los datos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Muchos datos de colores. En este ejemplo visual que tenemos aquí, ¿cómo determino yo las categorías? ¿Qué puedo comparar con qué en estos datos que tengo por acá? Si todos son cuadrados, pero nada más son de diferente color. Tonalidades. Exacto, los puedo ir agrupando primero por matiz. Y con ello ya tengo las categorías identificadas. ¿Ok? En nuestro caso, vamos a tener los significados, que son las categorías. Y a partir de los significados vamos a ir agrupando la información. Ahora, noten que aquí abajo tenemos estos datos que no encajan en algún lado, que podrían ser parecidos, pero tienen diferencias. Porque, por ejemplo, estos son muy cafés para pertenecer a este grupo amarillo verdoso. Estos son muy cafés para pertenecer a los naranja. Y son solo 3 datos. Igual pasa con estos verdes. Son muy neutros para pertenecer a cualquiera de estos dos grupos. Estos son también muy neutros y muy poco luminosos para pertenecer, por ejemplo, a este grupo. De hecho, aquí se está colando este, parece. ¿Ok? Entonces, en cualquier proceso de investigación, cuando se obtienen todos los datos, van a haber una cantidad que no son categorizables, que no son útiles. Y eso es parte normal del proceso de análisis. De manera que si ustedes se encuentran con información que encontraron en alguna de las técnicas que no produce utilidad, simplemente quiere decir que son datos no categorizables y ya, punto. No hay mayor problema. Solo se presenta un problema si los datos no categorizables tienen un impacto muy grande, es decir, si son como la mitad de todos estos. Si eso sucede, quiere decir que las técnicas están mal ejecutadas, porque no está produciendo utilidad, no tenemos datos de calidad para continuar con la triangulación. Okay. Una vez que tengo las categorías identificadas, lo que sigue es encontrar un sentido dentro de las categorías. Ahora, yo lo que tengo son de cuadrados de color. Lo que puedo hacer es acomodar los datos de manera que sigan una secuencia por tonos, por ejemplo, para que sean un poco más armónicas. Aquí seguimos teniendo los datos no categorizables porque no se pueden utilizar. Y aquí ya tenemos un orden en donde se acomodan los colores de una forma más adecuada con respecto a la tonalidad. Y a pesar de que hay, vean, noten, que están acomodados de esa forma, hay altos contrastes de repente, como estos dos, o como estos de por acá. Porque siempre van a existir también vacíos entre los datos. Esos vacíos entre los datos originan la necesidad de crear inferencias, que uno tenga que extrapolar el significado para poder armar eso que hace falta y darle un sentido completo a la información que se está analizando. Normalmente esto es muy propio de la investigación cualitativa y lo que nosotros estamos haciendo es investigación cualitativa. En la arquitectura y en el diseño
hacemos investigación cualitativa. Muy pocas veces, escasas ocasiones, tenemos oportunidad de hacer investigación de tipo cuantitativo. No quiere decir que no se haga, quiere decir que en el proceso proyectual que nosotros seguimos, pues no hay mucho que contabilizar y sí muchas cualidades que entender, darles un sentido para crear una propuesta de solución a la problemática que origina todo el proyecto. Cuando ya tenemos esto, lo que procede es de hacer un análisis narrativo y sentar las conclusiones, las recomendaciones y la síntesis. ¿Me siguieron en este proceso, chicos? Creo que sí, sí. Creo que sí. Ajá. Listo, vean. Ahora, solo me falta explicarles por qué se llama triangulación. Esto lo tenemos acá. El proceso se llama triangulación porque para encontrarle un sentido a los datos necesitamos al menos dos fuentes, ¿ok? No se puede triangular si solamente se tiene una fuente de datos porque no hay contra qué enfrentarlo, ¿ok? Necesitamos entonces dos fuentes de datos diferentes para poder comparar esos datos. Entonces tenemos una primera fuente, una fuente 1 y una fuente 2. Con ellas lo que hacemos es establecer las categorías, que son los puntos de comparación que sirven para hacer el análisis, y a partir de esto generar información nueva. Como es un proceso de análisis, el objetivo es aumentar la cantidad de información. En el proceso de análisis entonces se recogen datos, muchísimos datos, ¿ok? Y cuando se analiza se aumenta todavía más esos datos que fueron recolectados porque se les está buscando un sentido. Por eso este círculo es mucho más grande que las dos fuentes. De hecho, el área de este círculo es más grande que la que tendríamos de la suma de las áreas de estos dos circulitos. Ahora, si notan, tenemos una fuente de datos, dos fuentes de datos y al final vamos a ver, un nuevo universo de datos que tienen un sentido diferente o diferente no, con un enfoque diferente respecto de las fuentes originales. Y aquí se nos forma un triángulo. Ok, tenemos fuente 1, fuente 2 y el resultado, la información nueva. Se llama triangulación precisamente porque lo que estamos haciendo es comparar estos dos datos para producir información nueva. Y esos tres conceptos juntos forman un triángulo. Y tal. Por eso se llama triangulación de datos. Nosotros entonces vamos a triangular los datos, los significados, con los componentes materiales, para entender qué componentes materiales ayudan a transmitir los mensajes. ¿Eso sí les queda claro, chicos? Sí, eso sí, profe. Perfecto. Me encanta tu honestidad, así como, eso sí, profe, ok, perfecto. Ok, voy a pasarles entonces ahora este Jamboard para que trabajemos sobre él, igual que hicimos la vez pasada. Copiar vínculo, vamos a cambiar esto y hacerlos a ustedes editores. Listo. Y se los paso por el chat. Mientras se conectan, voy a conectar la segunda pantalla para tener visibilidad de las dos partes. Pillo.
aquí vamos a tener una circunstancia, y es que por supuesto la información de todos es diversa. ¿Qué quiere decir esto? De que no todos tenemos exactamente los mismos ejemplos dentro del cuadrante, por tanto, todos tenemos significados similares porque todos estamos trabajando con basílicas, ¿ok? Pero también hay significados que son diferentes en función de las tipologías, de los estilos o de los ejemplos que quedaron en el cuadrante que seleccionamos. Entonces, para facilitar el proceso y el entendimiento, les voy a pedir que pongan dentro del Jamboard imágenes de iglesias principalmente góticas, ¿ok? Ustedes, los que tengan ejemplos de esta tipología, sean góticas propiamente del periodo o sean neogóticas, no hay ningún problema, o sean una reinterpretación del gótico, por favor, coloquen imágenes dentro del Jamboard y a partir de ellas entonces vamos a hacer esa triangulación de datos. Perfecto, chicos, creo que ya tenemos suficientes. Con estas ya tenemos la información suficiente para poder realizar el trabajo. Ahora, principalmente los que sí tenían iglesias góticas dentro de su colección, ¿qué categorías están presentes? Vayan escribiéndolas por acá en post-it.
Yo me encargo de ir acomodando el vocabulario visual y haciéndolo un poquito más pequeño para que nos quepa todo lo que tenemos que hacer. Este es el Duomo también, si vamos a eliminarlo entonces. Las pináculos, columnas. Ajá, muy bien. Muy bien. Voy a agregar una. Ok. Dentro de este conjunto de, ¿cómo se llama? Categorías que tenemos acá identificadas, agregué repeticiones, no le puse ritmo para no confundirlo con el mensaje es ritmo, y el ritmo nace a partir de la repetición, la materialidad que hace que se lea el mensaje de ritmo es la repetición, entonces lo puse aquí, y lo puse solo como repeticiones, porque hay repeticiones, por ejemplo en las arquivoltas, hay repeticiones en los accesos, hay repeticiones en la decoración, en las torres, etc. Entonces por ese motivo lo dejé simplemente como repeticiones. Cada una de estas entonces contiene mínimos comunes, ¿ok? Vamos a trabajar en este primer acercamiento solo con las categorías. Ahora, tenemos aquí las categorías. ¿Qué nos faltan? Nos faltan los mensajes. ¿Cuáles son los mensajes que están presentes dentro del gótico? Tenemos que seleccionar una cantidad aproximada de unos 5 mensajes, ¿ok? Que sean emitidos por todos estos templos. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Sí, claro que sí. Consideremos que estos son entonces los ejemplos que están dentro del cuadrante que estamos estudiando, que todos nosotros, ¿verdad? Hicimos ejes y que al final en los ejes nos quedaron estas imágenes dentro del cuadrante. Entonces, tenemos ahora que identificar cuáles son los mensajes que están presentes dentro del cuadrante, qué es lo que estos edificios comunican. Es decir, responder la pregunta, ¿cuál es el mensaje formal declarado por el edificio?
Claramente es gótico, pero además de gótico hay más mensajes. Hay algunos que son... Como verticalidad. Verticalidad, exactamente. Entonces pongamos verticalidad con un post-it de color diferente para poder identificar las dos categorías de información. Un mensaje podría ser como, es que no sé cómo decirlo, como volumetría masiva. Masivo, como que se ve macizo. Sí, Entonces el mensaje Tal vez podría ser como macizo. tal, ok. Perdón, tal vez como monumental. monumental parece un buen adjetivo para el gótico. ¿Algún otro? Profe, no sé si, bueno, no sé si cae como lo de tiene tanta ornamentación, pero no sé si eso es parte de... El asunto es qué mensaje entonces se obtiene a partir de la ornamentación, porque así como lo estás diciendo, es como una característica del edificio. Sí, es que no sé qué podría ser. Sí, y es que digamos, aquí tenemos varios mezclados, porque por ejemplo, si tuviéramos más como el Duomo de Milano, que ya se acerca más al gótico flamígero, el mensaje que da la ornamentación es como delicado. Pero cuando lo comparamos con este otro, por ejemplo, no es como muy delicado, más bien es como un gran bloque, entonces no tiene tanto sentido. Ahora, no es necesario que los mensajes estén compartidos por todos, por absolutamente todos. Lo necesario es que estén presentes. Ok, pongan chicos los post-it por acá, no se estresen, es decir, podemos hacer un diagrama de afinidad para aclarar cuáles son los mensajes. Entonces la idea más bien es tener diversidad para ver cuáles están presentes y cuáles serían datos no categorizables. Ok, este post-it macizo y monumental son dos mensajes separados, no son lo mismo, por tanto son dos post-it separados. Perfecto. ¿Hay algún otro que quieran agregar?
Silencio largo es no, supongo. Entonces, ahora tenemos que hacer, vamos a ver, aquí tenemos muchos mensajes, ¿ok? Tenemos 2, 4, 6. Es un número, digamos, bastante adecuado. El paso siguiente, una vez que uno determina los mensajes, es ver si hay alguno que esté contenido en el otro. Me parece que todos son como mensajes independientes, no todos dicen exactamente lo mismo. Cuando uno encuentra muchos me refiero a 10 o más de 10, se procede más bien a agruparlos por afinidad porque son demasiados y es muy probable que algunos de esos mensajes tengan coherencia entre sí, hasta reducirlos a un número cercano a 5, 6, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, sería un número adecuado para esto. Ahora, lo que sigue, ya tenemos los datos amarillos que provendrían de la técnica que es el inventario de categorías. Tenemos los datos celestes que provienen de la técnica ejes semánticos. Lo que sigue es relacionar los amarillos con los celestes, es decir, indicar cuáles de estos datos que forman parte de las categorías ayudan a emitir cada uno de estos mensajes. Si hay algún dato que entonces ayude a transmitir dos mensajes, pues entonces quiere decir que hay que duplicar el dato y colocarlo en dos mensajes, porque él ayuda a transmitir dos mensajes a la vez. ¿Ok? Entonces, no hay necesariamente una relación uno a uno. Lo normal más bien es que la materialidad emita más de un mensaje a la vez. Procedan por favor a acomodar según les parece, háganlo en vertical para irlo haciendo ordenadamente, ¿cómo se llama? La relación de los post-it amarillos con los celestes. Falta un mensaje.
Ok, chicos. Perfecto. Muy bien. Ya que tienen un muy buen acercamiento. Ahora vamos a ir evaluando significado por significado. Ritmo, repeticiones claramente. Ahora tenemos la categoría aperturas, arquivoltas y ventanales. Solo esos se repiten eh, dentro de estos templos. ¿O hay más cosas que se repitan que no estén por aquí? Muy bien. Perfecto. Entonces, quiero que noten que la categoría ritmo tiene, que el mensaje ritmo tiene un montón de categorías que están anexadas porque hay muchas cosas que se repiten o muchas categorías que tienen repeticiones dentro de la composición del edificio. Ahora, vamos a ver. Podríamos crear una categoría principal y subcategorías con todos estos que tenemos por acá. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Listo. Que si de todas estas categorías que tenemos anexadas al mensaje ritmo, hay alguna que sea la principal y que de ella se desprendan todas las demás. De repeticiones se desprenden como todas las demás. No. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que tenemos un mensaje que se llama ritmo, ok, que tiene una categoría relacionada que se llama repeticiones, y repeticiones tiene ese montón de subcategorías, que si se dan cuenta son las que componen todos los demás mensajes. Ahora, chicos, vean, teniendo este resultado, tenemos un mensaje que se llama ritmo. El mensaje ritmo básicamente contiene todas las categorías. ¿Qué tan importante es ese mensaje en la composición? Y yo diría que si contiene todas es bastante importante para que se entender el mensaje. Exactamente. Por tanto, la primera conclusión que podemos sacar sin haber hecho el análisis completo es que el mensaje ritmo, ¿qué? ¿Cuál sería nuestra primer directriz? La primera que habría vamos a ver, que dictar para mantener el mensaje de gótico. Que haya una repetición, bueno, que se lea ritmo por la repetición de elementos. Exactamente, exactamente. Que debe mantenerse a toda costa el mensaje de ritmo. Ahora, según vimos en la clase de mensaje formal, la coherencia formal es el compromiso que tienen todas las partes con la transmisión de un mensaje formal declarado. El mensaje de ritmo está muy presente, es uno de los más fuertes dentro del gótico, porque hay repetición de todo como aquí estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente cada una de las partes que componen el edificio gótico están comprometidas con la emisión del mensaje ritmo. ¿Ok? Y eso es suficiente para transmitir no la sensación completa, pero sí el mensaje gótico. Cosas como monumental están dentro del gótico, pero la iglesia podría ser chiquitica y aún así emitir el mensaje gótico. Nada más que es miniatura. A condición de que el ritmo sea lo que predomina. ¿Ok? Junto con otras reglas que no hemos definido.
pero parece ser que esta es importantísima porque involucra a casi todas las categorías. Ahora, cuando vamos a cada una de ellas tiene mínimos comunes, y esos mínimos comunes también se repiten. ¿Por qué motivo? Porque si se repite la categoría, fijo, se van a repetir todos los mínimos comunes que están incluidos dentro de la categoría. Vamos al lado de monumental. Dentro de monumental tenemos la configuración geométrica. Es la configuración geométrica lo que hace que el edificio sea monumental. O sea, es el causante principal, ¿o no? No, yo diría que no. Creo, Ajá, creo que es la listo. proporción. Exacto. Entonces, aquí se nos da una circunstancia similar. Proporción es como la categoría, y las que tenemos acá, por supuesto que sí ayudan a transmitir la sensación de monumental, pero va a estar en función de la proporción que tengan los accesos, la escalinata y la configuración geométrica. Este no estoy muy seguro de que participe por acá en monumental, pero accesos y escalinata sí. Ahora, solo accesos y escalinata, voy a poner este por aquí arriba porque no estoy muy seguro, voy a dejarlo por acá. Yo creo que las columnas también. Exacto, ahora, ¿qué otros? Vamos a ver, ¿qué otras categorías que no hayan sido consideradas forman parte del mensaje monumental? Ok. Voy a aumentar el tamaño de este post-it para darle mayor jerarquía. Pintar, no, yo no quiero estarlo al frente, ¿cómo le hago? Atrás, no me deja, ok, ni modo. Entonces voy a hacer un toquecito para arriba, voy a aumentar el tamaño también de tu porción, porque parece ser la categoría de la cual se desprenden todas las demás, porque las otras solitas no transmiten el mensaje de monumental, dependen de la proporción. Ahora, ¿cómo podríamos configurar entonces esta directriz que está relacionada con proporción para mantener el mensaje monumental? ¿Pueden repetir la pregunta otra vez? Listo. ¿Cómo podríamos redactar una directriz que me permita mantener, cuando yo diseñe otro edificio, incluso que no sea una iglesia, pero que quiera que emita el mensaje monumental, asegurar la transmisión del mensaje? Bueno, es que para mí monumental es ese edificio que proporcionalmente a la escala humana es como, ¿cómo explicarlo? Como que es mayor que la escala humana, digamos, no está fabricado por el humano, sino para que sea más grande que él. Ok, muy bien. Ahora, necesito que sea una directriz y que a toda costa quien lo haga monumental, que no quede abierto a interpretación, porque si vos decís más grande que la escala humana, 2 veces el ser humano ya es más grande. Entonces, ¿cuántas veces más grande que el ser humano debe ser para declararse monumental?
Permiso, voy a aumentar aquí el Duomo de Milano, que tiene mucha gente alrededor, para que tengamos una referencia de la escala humana respecto de la escala del edificio. Vean aquí el humanito en la puerta, en el acceso, y la altura del Duomo. ¿Como cuántos seres humanos de alto se necesitan? Como unos 25. Yo Digamos calculé unos 30. que no vamos a perder la amistad por eso, pongámosle 27. ¿Ok? ¿Y cuántos ocupamos en el ancho? Porque es proporción, no estamos declarando solo la altura. Ahora, tenemos varios edificios, entonces aquí podemos manejarnos en rangos. ¿Comprenden? No hay una proporción absoluta, más bien un rango de proporciones de alto a ancho para declarar monumental. Es que tomando como la Sagrada Familia también, que está ahí, yo diría que bueno, máximo no, pero sería como eh, 50 veces, tal vez, yo diría que hasta más, a veces, bueno. Entonces podríamos decir digamos un tamaño tentativo de altura y de ancho, un rango. Porque lo que estamos trabajando en este momento es solo la fachada. Entonces, pensémoslo solamente en la fachada. La Sagrada Familia, desgraciadamente, tiene 3 fachadas. Tres puntos que parecen el acceso principal. Bueno, en este momento tiene solo 2. Pero el punto es el siguiente. Necesitamos, para establecer la proporción, de cuál es la relación de tamaño y dejarla por escrito. No se vale solamente decir debe tener proporción, porque una silla debe tener proporción, por supuesto, con respecto al ser humano, o si no las otras. Una casa debe tener proporción, una pantalla de televisión debe tener proporción, un teléfono celular también debe tenerlo. Entonces, lo que nos interesa cuando declaramos la proporción es específicamente cuál es esa proporción. Y para mantener el mensaje monumental, ya definimos, necesitamos unos 25 o 30 personas de alto y cuántas más o menos de ancho. Y yo diría que mínimo unos 40 también, porque muchas se basan casi que más en altura que en ancho. Ok, voy a anotarlo por acá para que no se nos olvide ahora. 25, 30 de alto. 40, 50 entonces. Ah, no, yo le pondría como unos 30, porque digamos, sí hay muchas que son más altas que anchas. Ok, listo. Entonces vamos a ponerle de 30 a 40 de alto. Guardar. Para mantener el mensaje monumental. Ahora, pasemos al siguiente mensaje. Verticalidad. ¿Hay alguna otra categoría que no haya sido considerada hasta este momento para emitir el mensaje de verticalidad? No sé si la configuración geométrica podría también estar ahí. Sí. Yo creo que sí, que la configuración geométrica no participa tanto en monumental como participa en verticalidad. Profe, ¿y la proporción también no participaría ahí? A eso quería llegar precisamente, porque vean que hay una proporción De que que nos... tiene que ser más alto que ancho, tal vez. Exactamente. Entonces ya tenemos una proporción de referencia que nos ayuda a mantener el mensaje monumental. Pero resulta que está la característica verticalidad que también tiene que ver con la proporción, o que específicamente tiene que ver con la proporción. ¿Ok? Porque yo puedo tener columnas y no necesariamente es vertical. Puedo tener torres y no necesariamente es vertical. Puedo tener pináculos y no necesariamente es vertical. Para que sea vertical necesitamos una proporción especial, que no es esta misma que tenemos aquí.
Porque esta proporción que tenemos aquí nos da más bien un rectángulo horizontal. Entonces, ¿cuál sería la proporción para mantener los dos mensajes, monumental y vertical? Y que sea más alto que ancho. Ajá, Es necesario. ahora sí. Muy bien. ¿Cuánto más alto que ancho? Yo diría que por una relación 3:2. Perfecto. Ahora, nosotros podemos poner ese rango mínimo. ¿Cuál sería el mínimo necesario para tener un edificio gótico? Véanlo aquí en los ejemplos. Más o menos como cuáles lucen más góticos y cuáles lucen menos góticos, para definir más o menos cuál es el rango de relación ancho de la base, alto, que ayuda a decirnos que el edificio es gótico. ¿3 veces, 2 veces, vez y media, 2 veces y media? Yo creo que unas 3. Que unas 3, ok, dejémoslo así, está bien. Entonces, necesitamos la proporción, voy a mover las torres aquí arriba para abrirle espacio. Entonces, una proporción 3 veces alto respecto ancho. Guardar. Y aquí tenemos la proporción. Ahora, si se dan cuenta, cuando hablamos aquí de proporción, en realidad estábamos hablando de escala, porque estamos haciendo una comparación de la escala humana con la escala del edificio. ¿Cómo puedo entonces aquí unir esta información con esta otra? Porque son dos cosas diferentes. Aquí estoy diciendo que son 3 veces el ancho del alto. Y aquí estoy hablando de que son 25 seres humanos de alto por 30 seres humanos de ancho. ¿Cómo puedo unir estas dos órdenes de información que están tan relacionadas para generar una sola directriz? Y ajustar el tamaño de las personas para que sea 3 veces. Ajá, muy bien, muy bien. Ahora hay que manera que sea duplicable, porque eso lo entendimos vos y yo porque estamos hablando en este momento. Pero si uno escribe eso en el documento para que alguien más lo diseñe, no va a entender. Profe, es que me confundí, no entiendo bien de ahí cuáles son, dónde se dice cuántas eran las personas que habíamos definido para el ancho. Aquí tenemos, vamos a ver, 25-30 de alto, 30-40 personas, perdón, de ancho. Ahí me equivoqué, yo al escribir. Guardar, listo. Entonces podríamos tipo decir que, por ejemplo, basándonos en que el ancho sea de 30 a 40, podríamos decir que el alto debería de ser de 90 a 120 más o menos. Exactamente, exactamente. Utilizamos una de las dos referencias. ¿Ok? Normalmente se utiliza la altura. Pocas veces se hace con respecto al ancho, casi siempre se hace con respecto a la altura. Por un motivo, estamos hablando de verticalidad. Entonces, lo normal es más bien como utilizar la altura como referencia. Proporción 3 veces el alto respecto del ancho. El alto equivalente. ¿Cuántas personas dijiste? 90 a 120 creo que era. Digamos 90 personas, 90 veces la escala humana. La proporción es
debe ser y ahí ya tenemos la directriz que nos guarda lo monumental y lo vertical redactado. Cualquier edificio que cumpla con esta condición indudablemente va a ser leído, va a ser interpretado como vertical y va a ser interpretado como monumental. Si a eso le agregamos las repeticiones, empieza a tener mayor probabilidad de contener el prejuicio gótico, pero todavía nos falta más mensajes. Eso hace que, vamos a ver, el estilo gótico todavía no esté bien codificado. Nos falta todo esto que tenemos por acá. Para que sea macizo, la pregunta clave, ¿todos los edificios se perciben macizos? ¿O hay algunos que no? Algunos lo siento como más delicaditos. Ok, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos mensajes dentro del cuadrante. Algunos emiten el mensaje macizo y otros emiten el mensaje, digamos, delicado, tal vez. Entonces, quiere decir que tenemos dos mensajes que no coexisten al mismo tiempo. Por tanto, hay que identificar qué características ayudan a transmitir macizo y qué características ayudan a transmitir delicado. De manera que cuando yo diseñe, si yo tengo como planteamiento un edificio que se lea monumental y macizo, sepa cuáles son las categorías que tengo que intervenir para lograrlo, y si el mensaje es monumental y delicado, sepa igualmente cuáles son las otras categorías o cuáles son los tratamientos de cada categoría que pueda hacer. Ahora, noten que hasta el momento no hemos tocado los mínimos comunes, porque eso se hace una vez que tenemos, digamos, esta primera parte abordada, porque los mínimos comunes entonces hablan de los, ¿cómo se llama? De los mensajes que son, perdón, de las partes que dan la puntualidad del mensaje, que lo afinan. Entonces, en este momento nuestro abordaje está centrado en las categorías. Después vamos a ver de las categorías cuáles mínimos comunes son los más importantes. ¿Qué cosas dentro de la composición entonces ayudan a transmitir el mensaje macizo? Columnas, configuración geométrica, ¿solo estas dos? ¿O hay alguna otra que ayude con esto? Esas son, chicos. Yo diría que sí. Perfecto. Entonces, digamos que tenemos esta configuración de macizo. La configuración geométrica parece estar ayudando. ¿Cuál es la configuración que tienen los edificios que lucen más macizos? Parecen un solo bloque. Exacto. ¿A cuál figura geométrica se parecen más? Yo diría que un rectángulo. Como a un rectángulo, estoy de acuerdo. Y a un rectángulo que tiende más hacia el cuadrado. Es decir, entre más tiende al cuadrado, más macizo se percibe. Ahora, las columnas intervienen directamente en el mensaje de macizo. En realidad, yo creo que no tanto. No tanto. Es decir, sí intervienen de alguna manera, pero no son como el agente principal que transmite el mensaje. ¿Ok? Y opino que las torres también, es decir, las torres también ayudan a transmitir el mensaje, pero no son como el causante principal del mensaje. Las torres deben tener algo en especial para ser declaradas macizas, o para declarar el edificio macizo. ¿Y las naves?
Yo creo que sí. Bueno, entre más naves, más macizo se ve. Digamos, como la que tiene 5, que es para promover esta. Ah, como el domo. Ujú. Ajá, o la Sagrada Familia, que se ve así como súper ancha. Digamos, en esa vista, por lo menos. Listo. Johan, te pregunto, ¿qué pasa si conservamos las 5 naves y lo elevamos, en lugar de tener esta altura, digamos, que es un poco menor que el ancho? Sí, de hecho, sí, el domo parece ser que la altura ni siquiera es un cuadrado. Ok, supongamos que lo elevamos 5 veces la altura que tiene conservando las 5 naves. Digamos, ahí sí ya pierde un poco lo macizo. Ah, Pero me refería, digamos, no es el primordial, pero sí ayuda, como las sí, torres. listo. Más bien, a lo que quería llevar tu punto de observación es que en el caso del Duomo, estamos de acuerdo, tienen 5 naves y los otros tienen como 3 principalmente. Pero es la relación de proporción lo que está dando el mensaje de macizo. No es la cantidad de naves, sino la relación de proporción del ancho con respecto del alto. Entiendo. ¿Comprendes? Sí, profe. Sí, es que lo último que dijiste se cortó, nada más escuchó O. Listo, perfecto, chicos, vean, entonces, macizo, verticalidad, monumental, tienen como principal transmisor del mensaje la proporción. Y todos los demás elementos que están por aquí atrás deben seguir esa regla de proporción para poder mantener estos 3 mensajes. Estos 3 entonces están altamente relacionados porque son transmitidos a través de la misma categoría. ¿Cuál podría ser entonces la proporción necesaria para poder transmitir el mensaje macizo? Se vale batear, no se preocupen. Tal vez que la altura sea la mitad del ancho. A la mitad del ancho. Profe, yo difiero, bueno, no sé si es mi percepción un poco en eso, porque como esta imagen que está arriba a la derecha, vamos, es más alta que ancha, pero al ser como una frente sólido, más que todo, se ve muy macizo. Listo, perfecto, perfecto. Ahora, veamos la proporción entonces. ¿Qué proporción tiene ella? Y de ahí fue donde yo saqué el 3:2, digamos, no es demasiado alta, sino que es como 3 de alto, 2 de ancho. No sé Es, cuántas personas más o menos será, pero, es ajá, si ponemos un compás acá, ok, hasta acá, hasta el extremo, y trazamos el arco va a llegar más o menos aquí. Esto es una vez de alto respecto del ancho. ¿Y cuánto hay de aquí al pináculo mayor? A la cruz. profe, que no estoy viendo el Teams, está Ah, compartiendo. Y estaba con, estabas con el tuyo. ajá, Ve, si consideramos este punto, ¿verdad? Como el centro del... ajá, Yo abro el compás hasta acá y trazo el arco va a llegar aquí más o menos. Esto quiere decir que a este punto hay una vez la altura respecto del ancho. ujú. ¿Cuánto hay de esta cruz hasta perdón, del cursor hasta la cruz del templo? Sería como medio de Como alto. exacto, entonces la proporción es más o menos 1 a 1,5. Ujú. ¿Me Y explico eso es, ahora? Ajá, es lo mismo que un 3:2, ¿no? Es muy similar. Digamos, eh, si lo tomamos en términos de medios, teníamos 3 medios para arriba y 2 medios para el lado. ok. La proporción 3:2 significa 3 unidades a 2 unidades. No, digamos, yo me refería, digamos, si tenemos, digamos, sí, era lo mismo que usted dijo ahorita, pero no me supe explicar. Ya. Ajá. Sí, sí, ya te entendí, es que estábamos hablando, vamos a ver, de lo mismo, pero de una manera diferente. Sí, sí, estábamos utilizando diferentes números. Sí, es eso que. Perfecto, perfecto. Ok,
El asunto entonces es que necesitamos una proporción que se acerca un poco más al cuadrado para dar el mensaje de macizo y una proporción que se acerca más al rectángulo para dar el mensaje de verticalidad. Aquí tenemos entonces una división de dos mensajes que está presente en esta tipología. Los que lucen más macizos tienden a ser más rectangulares, más cercanos a la configuración de un cuadrado. Y los que tienden a ser más verticales, como este de por acá, tienden a ser más como un rectángulo. Ahora, ostentoso. ¿Qué características dan al mensaje de ostentoso? Tenemos los arcos, rosetones, ventanas, pináculos, tímpano. Solo eso. ¿O hay alguna más que debamos agregar? Ok, chicos, si esta parte se está dificultando, que es altamente probable, porque ya el RAM tiene que estar hasta el tope, ¿verdad? Seleccionen el templo que sea más ostentoso de todos. Ok, llévenlo al lado derecho para separarlo de todos los demás. Ahora, busquen el que les parezca menos ostentoso y pongámoslo a la par. Muy bien. Ahora, ¿en dónde radica la diferencia? ¿Por qué uno se siente más ostentoso y el otro se siente menos ostentoso? ¿Qué tienen de diferente? No sé si la repetición de elementos tiene algo que ver. Estoy de acuerdo con vos. Parece que a mayor profusión en la repetición de elementos, más ostentoso se siente. Por tanto, la categoría que ayuda a decir ostentoso es Repetición. repetición. De todas esas cosas que tenemos ahí para arriba. Ahora, simétrico. Tenemos simétrico y nos ayudan a decir simétrico las torres, las naves. Bueno, y tenemos la simetría de todas formas como una categoría. Por tanto, aquí tenemos, digamos, un conflicto de interés. Simetría o es un mensaje, o es una categoría, o es ambos. ¿Qué opinan? Yo considero que es más un mensaje. ¿Te parece más un mensaje? Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Estoy de acuerdo, puede ser más un mensaje. Entonces, si tenemos simetría como categoría, ¿en cuál de ellas podría estar incluida? ¿En cuál de las categorías que ya existen podríamos incluir la simetría? No Ay, entiendo no sé. como en cuál categoría. Ok, listo. Vamos a para apoyarlos por acá. Vean, simetría está aquí porque probablemente en algunos de los cuadrantes que ustedes estudiaron, la simetría está solita. ¿Ok? Entonces, al estar solita y repetida en todos los templos, puede configurar una categoría. En nuestro caso, la simetría está presente, sin embargo, no es absoluta en todos los templos. Por ejemplo, la Sagrada Familia, en la vista en que se encuentra en este momento, no es perfectamente simétrica. Sí presenta simetría axial, pero solo desde una vista, desde la vista del portal de la gloria que todavía no está construida.
Si se ve desde el portal del nacimiento o desde el portal de la crucifixión, de la pasión, perdón, no es completamente simétrica. El portal sí lo es, pero la basílica completa no lo es. Entonces, aquí hay un detalle. Podemos incluir la simetría como una característica de la configuración geométrica, lo cual es correcto. La configuración geométrica podría ser simétrica o asimétrica. De la misma manera que podemos asimilar la configuración geométrica como la configuración triangular que tienen algunas de ellas, como esta, o como el duomo, o la configuración rectangular que tienen otras, como esta, o esta otra, o la configuración mixta que tiene esta y esta otra, que no es exactamente triangular ni es exactamente rectangular. Y todas ellas se refieren a la configuración geométrica. Entonces, podríamos llamar la categoría configuración geométrica. Y la configuración geométrica es la que está ayudando a emitir el mensaje de simétrico. ¿Ok? Y estos elementos que tenemos por acá ayudan a transmitir el mensaje templo cristiano. ¿Hay algún otro mensaje que esté siendo obviado que nos ayuda a transmitir el mensaje de templo cristiano? Profe, no sé si será solo mi percepción, pero en este caso yo creo que los arcos en las iglesias góticas, para que sean como templo cristiano, siempre tienen estos arcos. Ok, démosle. Hay un elemento importante, y es importante porque es funcional también, que está presente frecuentemente en las iglesias. Lo que pasa es que aquí no tiene el nombre correcto. Bueno, correcto no, adecuado, tal vez. El campanario. Los campanarios, exactamente, aquí se llaman torres. Ahora, las torres podrían ser torres porque en algunos casos se perciben torres y en otros casos campanarios. Entonces simplemente voy a ponerle aquí / campanario. Porque si vemos ejemplos como Notre Dame, no tiene cruces, ¿ok? No tiene una simbología fuerte cristiana, a menos que esté en su ornamentación, que no es percibible en esta fotografía. Sin embargo, se sigue percibiendo como iglesia, y probablemente tiene que ver con que se sienten los campanarios. Porque si se elimina esto, esta sección superior, ¿se puede acá? No, no se puede. ¿Se puede editar? Vamos a ver. No. Si pudiéramos cortar los campanarios y dejar solamente este rectángulo, probablemente se pierda una parte del mensaje de templo cristiano, que es un poco lo que está pasando por acá. De hecho, lo único que lo salva son como que estas dos ventanitas hacen sentir como que ahí van las campanas. Ok, entonces tenemos que conservar estas categorías para transmitir el mensaje de templo cristiano. Necesitamos una configuración geométrica que no hemos definido para tener el mensaje de simétrico. Necesitamos las repeticiones para el mensaje ostentoso y hay que definir qué exactamente de las repeticiones, porque probablemente no sean las repeticiones por sí mismas. Es decir, que uno repita solamente las puertas no le asegura que el mensaje final sea ostentoso. Necesitamos una proporción especial para macizo y una proporción especial para mantener el mensaje de verticalidad. Necesitamos una proporción mínima de relación de alto y ancho para mantener el mensaje de monumental. Este mensaje ya está contenido aquí y aquí, por tanto de esto nos podemos olvidar por completo. Y necesitamos repeticiones para mantener el mensaje de ritmo. Como notarán, ya tenemos una gran parte del mensaje codificado, pero todavía faltan detalles finos que nos dan los mínimos comunes. Por ejemplo, ostentoso. Ostentoso tiene que ver con las repeticiones, pero ¿qué características deben tener las repeticiones para mantener el mensaje de ostentoso? Por ejemplo, ¿de qué color tienen que ser? Entonces, aquí vamos a ver el común denominador de todos ellos. ¿Los arcos de qué color son, chicos?
en este caso no sería como material expuesto o concreto. Exactamente, exactamente. Es el material expuesto lo importante, no el color. ¿Ok? Los rosetones. Ahorita no sé, profe, yo trabajé con otro tipo de iglesias, Sí, entonces no, no sabría. tranquilos, tranquilos. Si no saben, no hay ningún problema. Y si no hay común denominador, de ahí no hay. Ahora, pasemos a los ventanales. ¿Cuál es el color de los ventanales? Esto sí tienen que saberlo, es gótico. Y el gótico se distingue precisamente y fue causado principalmente por la necesidad de las entradas de luz, de extenderlas. ¿No lo vieron en Historia de la Arquitectura, chicos? Es que Profe, lo que me acuerdo es como de las vidrieras, digamos, pero ¿Qué característica tienen las vidrieras? que son multicolor. Listo, perfecto. ¿Cómo se llama esa técnica? De hacer vidrieras multicolor que están montadas en un esqueleto para figurar escenas de la vida real. Vitral. Vitrales, exactamente. Tanto los rosetones como las ventanas están cubiertas de vitrales. ¿Ok? Si quitamos los vitrales, ¿serán tan ostentosos los templos góticos? No. Imaginen un templo gótico, digamos el Duomo de Milano, le quitamos todos sus vitrales y le ponemos vidrio transparente. Se queda le como va a la medias. esencia. Queda como a medias, exacto. Vean, este es otro experimento mental para ir buscando qué tan importante es la información. Uno puede pensar, ok, y si le quito esto, ¿qué tanto pierdo? Y si uno pierde mucho, quiere decir que esa parte, ese componente, ese mínimo común o esa categoría tiene mucho que ver con el mensaje declarado. ¿Ok? Ahora, los ventanales se componen del vitral y del marco. ¿Y el marco qué característica tiene? En donde se montan los vitrales. La apertura propiamente. Profe, creo que mi internet está fallando y no escuché la pregunta. ¿Me Listo. repites? ¿Qué característica tiene la otra parte del ventanal que no es vidriera? Sería como el marco. El marco, digamos, ¿sí? Mm, De ahí que tienen forma de arco casi siempre. En forma O bien. Y los tenemos aquí, muy bien. Eso comprueba que los arcos son importantes para decir ostentoso. ¿Qué más? ¿De qué material son? Es que en los vitrales normalmente es como de metal, pero en bueno, estas ventanas del frente son siempre como de concreto. Listo. Normalmente los vitrales se van a montar en marcos de concreto. El marco de las ventanas, propiamente el marco esculpido sobre el cual se monta el vitral, normalmente es de piedra, como el caso de, digamos, la mayor parte de los rosetones. No sé si porque este templo no lo veo muy gótico. Sí, efectivamente, ven acá. Está construido de piedra y en medio de los intersticios de la piedra es donde se colocan las vidrieras. Y lo mismo pasa aquí, fijo, porque lo vi en la película de Disney. Ven, acá. Entonces, el marco en el cual se coloca el vitral, que el vitral tiene un marco portante también propio,
pero el que percibimos nosotros afuera en la iglesia es el marco de piedra, que tiene la misma característica de los arcos, tiene, perdón, si estamos en ostentoso, de los arcos, que el material está expuesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente todas las categorías se distinguen por eso, porque el material está expuesto. Por tanto, para transmitir el mensaje de gótico, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, el mensaje de ostentoso, ¿qué tenemos que hacer en el periodo gótico? Profe, sinceramente en esta parte quedé confundida. Ok, ¿qué te confunde exactamente? Es que no sé, me perdí totalmente ahí. Porque, Ok, digamos, estamos hablando de cómo es que lo ostentoso se representa por medio de los ventanales, ¿es así? no, estamos buscando cuáles son las características de los ventanales que ayudan a emitir el mensaje ostentoso. Entonces, una de ellas son los vitrales. ¿Cómo lo sabemos? De uno hace el experimento mental. ¿Qué tanto del mensaje ostentoso pierdo si quito los vitrales? Entonces, si uno dice, sí, diablo, se pierde mucho, quiere decir que los vitrales están emparentados con la transmisión de mensaje ostentoso. ¿Ok? Además de las repeticiones. Ahora, ¿qué otra característica tienen los ventanales además de los vitrales? Los marcos. ¿Qué característica tienen los marcos? Son de material expuesto, igual que los arcos, e igual que el marco de los rosetones. Eso va comprobando que el material expuesto forma parte del mensaje ostentoso. Y probablemente de todos los demás en donde estén esas categorías que también está el material expuesto. ¿Van comprendiendo, chicos? Ajá, ahora sí. Sí, Ahora sí. ahora sí. Sí. Ahora, listo. Y aquí nosotros tenemos material suficiente para generar las directrices principales, para mantener el ritmo, para mantener la verticalidad, para mantener macizo, para mantener ostentoso, para mantener simétrico y para mantener templo cristiano. Con eso ya tenemos lo suficiente para reproducir no exactamente el gótico, sino para reproducir la belleza, vamos a ver, los elementos base que le dan belleza al gótico. ¿Comprenden esta parte? Esto que acabo de decir. Sí. ¿Sí? Ok, listo. Vean, no hemos hablado exactamente de arcos ojivales, no hemos hablado exactamente de los motivos que tienen los vitrales, no hemos hablado exactamente de las formas específicas de cada una de las categorías. Sí son importantes para producir el mensaje gótico. De manera que si ustedes quieren reproducir un templo gótico, tenemos que ver todos esos detalles finos que están contenidos en los mínimos comunes. ¿Ok? Ahora, si lo que queremos son directrices para capturar los elementos base del lenguaje del gótico y reproducirlo en un edificio de otro estilo, entonces lo que necesitamos es la información base que tenemos en este momento. De todo esto que tenemos acá, ¿cuál es la categoría importante? No era repeticiones. Era repeticiones. Entonces, todos estos son los elementos que se repiten. Entonces, la regla queda configurada por, número 1, tenemos que decir que se debe potenciar la repetición de categorías. Si es posible, podemos decir cuáles son las categorías. Y también, si es posible, decir cuántas repeticiones tienen que haber, porque yo puedo tener una repetición de 3 elementos. Eso me asegura que se perciba el mensaje que da el gótico. No, tiene que No. ser más. Exacto. Entonces necesitamos decir qué tanta repetición. Aquí entonces es donde viene el tema de comparar templos. ¿Cuáles lucen más góticos? Escojan y lleven a la derecha 2 templos que les parezcan que lucen más góticos de todos estos que están acá. Que uno diga definitivamente son.
Perfecto. Ahora, escojan dos ejemplos, los que menos góticos parezcan, o un ejemplo del que menos gótico parezca, porque ahí sí está dada la competencia entre los que quedan. Listo. Ahora, establezcamos la diferencia en repeticiones porque estamos en el mensaje ritmo. Entonces, los que parecen más góticos, ¿qué tantas repeticiones tienen versus los que parecen menos? Como más de 5. Como más de 5. Ahora, noten que hay elementos que tienen mucha mayor cantidad de repeticiones que otros. Los que tienen más repeticiones, ¿cuáles son? Veamos el caso del Duomo de Milano solamente en este momento. ¿Cuáles son los elementos que tienen más repeticiones? Los pináculos. Muy bien, los pináculos. La cantidad de repeticiones, ¿en dónde está más? ¿En la fachada o en los laterales? Yo diría que en la fachada, pero realmente estaría bateando. Ok, listo. Quedémonos en la fachada entonces, perfecto. Tenemos en el caso del domo como los pináculos y todo, vamos a ver, en donde están insertos los pináculos, porque todos ellos están como integrados a pequeñas torres. ¿Ok? En el caso de Notre Dame, sí es Notre Dame, ¿verdad? Bueno, el punto es el siguiente. En este caso, ¿en dónde hay mayor énfasis en las repeticiones? Yo diría que en los arcos. En los arcos. Sí, o sea, es que tiene como ese ornamento, Ajá, muy bien. pero no sé. Entonces, listo. Vamos a ver, para mantener el mensaje de ritmo necesitamos una alta profusión en la ornamentación, una mayor cantidad de repeticiones en los elementos ornamentales y menos repeticiones en los elementos arquitectónicos. ¿Notan eso, chicos? Todo lo que son adornitos son casi una textura. Y los que son elementos arquitectónicos como los accesos, como las aperturas, como las columnas, tienen menor cantidad de repeticiones respecto de la ornamentación. Sí, es como en el ornamento es lo que se repite constantemente. Eso. Y se repite en una gran cantidad, digamos, de repeticiones. Entonces, aquí hay una regla configurada que habla de cómo es la repetición para los elementos, digamos, arquitectónicos y cómo es la repetición para los elementos decorativos. Redactemos entonces esta directriz que está relacionada con ritmo. ¿Cómo podría estar redactada? Eh, pues que los elementos que más se repiten tienen que ser elementos eh, ornamentales. eh, y lo que dijimos de que tenían, bueno, algo de la cantidad, pero esos son
Bueno, no sé si también contaría en esta, porque yo diría que es más lo que se repiten, digamos. ¿Cómo fue eso último? Perdón. Es que en cuanto a la cantidad, ahorita dijimos como que tenían que ser más de 5 o algo así. Pero, o sea, viendo como los elementos ornamentales, yo diría que la cantidad es mucho más, o por lo menos más de 5. Decir entonces que probablemente la directriz haya que partirla, digamos, dividirla en la categoría, o perdón, en el gran grupo de elementos arquitectónicos y en el otro grupo de elementos ornamentales, porque hay una regla para uno y otra regla para otros. Entonces, en el caso de los elementos arquitectónicos, ¿cómo podríamos decir que debería ser la repetición? Como más de 5 elementos. Mayor a los 5. En el caso de la ornamentación, ¿y cómo hacemos con la ornamentación? ¿Cuál es la característica que tiene? Es mayoritariamente concreto, no sé si será esa la característica, pero son ornamentaciones en concreto. No, porque acordate que estamos manteniendo el mensaje de ritmo. Como más de 20 veces, no sé. Listo. Vamos a ver. La característica que tiene la ornamentación es que tiene una profusión tal que ya parece una textura. ¿Lo han notado? Sí. Entonces, se puede decir en el caso de la ornamentación con una alta profusión de elementos. Alta profusión de elementos ya le asegura a uno que no pueden ser solo 5, son muy poquitos. Alta profusión de elementos le asegura que se nota mucho las repeticiones. Entonces, cancelar esto puede convertirse en la directriz que nos ayuda a mantener el mensaje ritmo. Esta es la directriz que nos ayuda a mantener verticalidad. Esta, mejor redactada, nos ayuda a mantener el mensaje macizo. Esta de las repeticiones hay que redactarla para que mantenga el mensaje ostentoso y está relacionado, por supuesto, con el mensaje ritmo. ¿Ok? Esta de la configuración geométrica hay que indicarla más claramente cómo es o cómo son esas posibilidades de configuración geométrica que mantienen el mensaje simétrico. Y hay que redactar una directriz o un conjunto de directrices que ayuden a mantener el mensaje templo cristiano. Si mantenemos todo esto, pueden diseñar una basílica con todas las de la ley. ¿Comprenden, chicos? Sí, pero Sí. Sí. Yo sé que esto es difícil de asimilar, entonces no me extraña que en este momento por supuesto, estén más que saturados, ¿ok? Pero el proceso en realidad, noten, es sencillo. Lo que es complejo es la parte del análisis para redactar las directrices. Entonces, acérquense lo más que puedan, no se estresen por el resultado de esta tarea porque es susceptible de mejora y todavía nos quedan 2 semanas. Ustedes se entregan la próxima semana y la idea sería que yo corra con los resultados para poder darles realimentación antes de que nos vayamos a vacaciones, ¿ok? Junto con la de mínimos comunes, por supuesto. Entonces, este proceso que hicimos acá es lo que hay que repetir con cada uno de sus cuadrantes. Algunos de sus cuadrantes tienen estos mensajes, entonces si tienen categorías similares es probable que ya tengan una parte del trabajo adelantado. ¿Ok? Chicos, ¿dudas? Profe, y Sí. digamos con respecto a los mínimos comunes, ¿cómo se involucran en esta parte o no se involucran? En esta primer parte no los vamos a involucrar tanto. Ahora,
vamos a ver, sí podrían tener un involucramiento, pero quiero simplificarles el ejercicio para no embarriarles mucho la cancha. Entonces, los vamos a utilizar posteriormente para tomar decisiones de diseño. ¿Ok? La principal función que tienen los mínimos comunes es darte una paleta de opciones para diseñar. Entonces, si por ejemplo, si efectivamente estuviéramos reproduciendo un edificio gótico por algún motivo, ¿verdad? Que necesitemos de verdad reproducir un edificio gótico, pero con un diseño no existente, resultan de utilidad porque entonces te dicen cosas como cuál es la variedad de arcos que tienes que utilizar, cuál es la profusión de arcos que debería de existir, de qué tamaño deberían ser los arcos. Te dan todas esas paletas de opciones. En nuestro caso, a la hora de rediseñar, nos dan más bien las pautas de la lógica, vamos a ver, de la lógica que hay detrás de todo esto. Porque nuestra intención, o por lo menos mi intención como docente, no es enseñarles a reproducir edificios, sino enseñarles a reproducir la belleza que hay en los edificios. Entonces, de repente podría ser que ustedes quieran diseñar un edificio que sea minimalista utilizando estas reglas y es perfectamente posible. Es decir, no es algo ¿cómo se llama? Que sea contradictorio. Podemos utilizar estas reglas para hacer un edificio minimalista, pero después vas a tener que tomar decisiones. Decisiones del tipo, por ejemplo, de qué color debería ser el edificio. Entonces, uno se viene a los mínimos comunes y se da cuenta que la nota es que todos son de piedra expuesta. Pero resulta que a mí no me conviene la piedra porque conceptualmente va en contra de lo que se quiere explotar. Por tanto, yo lo que hago es definir que lo que debe quedar expuesto es el material. El material que sea con el que haga el edificio debe quedar expuesto, porque es la característica del periodo gótico. Ese es el mínimo común en realidad. No es el material por sí mismo, es la característica de estar expuesto. Ok, después podríamos encontrar que otro de los mínimos comunes tiene que ver con la presencia de arcos en ventana, de arcos ojivales específicamente en el gótico. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que yo tenga que utilizar un arco ojival. Quiere decir que es altamente probable que la figura del arco ayude a transmitir un mensaje en específico. Yo podría apropiarme también de esa característica, sin que necesariamente sea exactamente lo mismo que está en el gótico. ¿Ok? Pero eso mejor lo vemos más adelante, porque ya para este momento me parece que están bastante saturados como para meterles mayor complejidad dentro del ejercicio. Entonces, hagámoslo con las categorías y a partir del resultado yo los orientaré para definir cómo utilizar los mínimos comunes. ¿Ok? Ok. Sí, es como más general esta parte. Como o sea, sacar como lo que tiene que estar. Exactamente. Es que la primera parte del abordaje es esta, relacionar con las categorías. Después de que ya tengo claro, por ejemplo, qué categorías ayudan a transmitir ritmo, voy al interior de las categorías, que son los mínimos comunes, a ver qué parte de esos mínimos comunes también colaboran con el mensaje de ritmo. Ok, sí, ya entiendo. Sí, no, ¿Ves? está bien. Sí, perfecto. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? De mi parte no. No. Perfecto. Sí, no, yo creo que no. Ok, cualquier cosa, publican en el foro, cualquier duda. En caso que se topen con alguna dificultad, ya con el cuadrante propio. Que normalmente uno sí se topa con dificultades, con bastantes dificultades la primera vez que hace esto, sobre todo en redacción. Lo que sí quiero que noten, aquí en el par, digamos, de ejemplos de directriz que quedaron redactadas, es que son una redacción mandatoria, es decir, tenemos una orden, una instrucción. No es una declaración en positivo solamente, es un debe hacerse tal y tal cosa. Si ustedes encuentran algo que definitivamente tiene que estar, se declara como un debe. Y si encuentran algo que podría estar, entonces se declara como un puede. Algunas veces empieza como un debe y continúa como un puede. Así como debe presentarse la repetición de categorías, bla, 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 bla. Y podría a su vez presentarse repetición de tales mínimos comunes. Pero esa repetición de mínimos comunes puede estar o podría no estar. Mientras tanto, lo otro tiene que estar porque si no está, no se mantiene el mensaje. Esto entonces es tal vez la recomendación en términos de redacción. Se redactan como un debe porque son instrucciones y son directrices.
Ok. Sí, perfecto, entonces. Ok, chicos, entonces, si no tienen dudas, creo que podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Gracias, profe. Listo, profe. Mucho Muchas gusto. gracias. Un placer, chicos, que estén muy bien. Igual, profe. Hasta luego. Luego, Gracias. un placer.